Bienvenidos al podcast de Café con Dios. Hoy estás a punto de recibir una dosis de fe, ese consejo práctico que te va a ayudar a vivir y ser como Jesús. ¿Estás listo para transformar tu vida y caminar más cerca de Él? Con aroma del cielo. Soy el pastor Carlos Cortés y hoy tengo una pregunta que desafiará tu manera de vivir la fe. ¿Eres un creyente o eres un discípulo? Sabemos que creer en Jesús es importante, pero ¿es suficiente solo creer o estamos llamados a algo más? Vamos a ver la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo, y cómo esta distinción puede transformar tu vida. En este episodio hablaremos sobre la diferencia entre un creyente y un discípulo. Jesús no nos llamó solo a creer en Él, sino a seguirlo de manera activa, o sea, ser un discípulo. Pero, ¿qué significa realmente ser un discípulo? Hoy daré herramientas necesarias para que puedas reflexionar y evaluar si estás cambiando o si estás caminando como un discípulo. Como la obediencia, la transformación y el sacrificio son los pilares de un verdadero discípulo de Cristo. Si aplicamos lo que hoy vamos a hablar, tu vida espiritual tendrá un impacto profundo en tu relación con Dios y los resultados de los beneficios serán incalculables. Permíteme empezar con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias o simplemente estás cómodo siendo un cristiano pasivo? Ahora, vamos a profundizar en 3 puntos esenciales que diferencian a un discípulo de un creyente. Número 1. Obedecer versus creer. Muchos creen en Dios, pero pocos viven obedeciendo la palabra. Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Esta es una llamada directa a la obediencia. Creer en Jesús es reconocer quién es Él, pero la verdadera demostración de amor a Cristo sucede cuando obedecemos lo que Él nos pide. La palabra griega para obedecer literalmente significa escuchar bajo o escuchar con sumisión. Esto implica no solo escuchar la palabra de Jesús, sino actuar conforme a ellas con una actitud de humildad y sumisión. Un creyente escucha, pero un discípulo actúa en consecuencia. Recordemos a Pedro, cuando Jesús lo llama a caminar sobre el agua en Mateo 14. Pedro no solo creyó que Jesús podía salvarlo, sino que obedeció al llamado de Jesús para salir del barco y caminar hacia Él. La obediencia siempre requiere acción, a veces acción que desafía nuestra lógica y también a salir de nuestra zona de confort. Ahora, creer en Jesús es el punto de partida en la vida cristiana, ya que la salvación viene a través de la fe en Cristo. Sin embargo, creer por sí solo no es suficiente para ser un verdadero discípulo. El llamado de Jesús a sus seguidores siempre ha sido, seguirá siendo, que para creer en Él, y ha sido un llamado a la obediencia radical. Esto implica ser discípulo. Mientras que solo creer implica una aceptación intelectual o emocional de la verdad del Evangelio, la obediencia implica actuar conforme a la verdad. Jesús dejó claro que ser su discípulo implica más que aceptar su mensaje. Ser discípulo implica seguirlo, imitarlo y obedecer sus mandamientos, es lo que vimos en Juan 14. En otras palabras, la obediencia es la respuesta activa y tangible a nuestra fe en Jesús. Un ejemplo, en los evangelios vemos que muchas personas creían en Jesús porque habían presenciado milagros, pero no todos se comprometieron a seguirlo como discípulos. Lo que solo creían lo hacían por conveniencia o por la admiración temporal hacia su poder. Pero cuando el camino se tornaba difícil, muchos se apartaron. Así que creer en Jesús también se compara a confiar en el médico para mejorar nuestra salud. El diagnóstico puede ser correcto. De hecho, viene una receta médica a la cual el médico prescribe los medicamentos. Pero si no seguimos el tratamiento, y esto habla de obediencia, nunca habrá mejoría. Creer es el primer paso, pero obedecer nos lleva a la transformación. De hecho, la obediencia es una prueba de ser discípulos. Jesús nos enseñó y dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. La obediencia es lo que distingue a un verdadero discípulo de alguien que simplemente cree. Otro ejemplo es el joven rico en Marcos 10, creía en Dios
y guardaba los mandamientos, pero cuando Jesús lo llamó a obedecer y seguirlo, pero su falta de disposición a obedecer reveló su corazón. Y esto muestra que creer no siempre es suficiente si no estamos dispuestos a actuar en fe. Pero la obediencia siempre produce fruto. Jesús nos llamó a llevar fruto, y ese fruto es la evidencia de nuestra relación con Él. El fruto de la obediencia es una vida que glorifica a Dios, una vida que influye en los demás y que se convierte en una luz del mundo. El discípulo que obedece no solo crece espiritualmente, sino que impacta a quienes le rodean, porque su vida es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Una ilustración más, un árbol. Sí, un simple árbol que solo recibe agua, pero nunca da fruto, no está cumpliendo su propósito. De la misma manera, el creyente que no obedece la palabra de Dios no produce el fruto de Dios desea ver en su vida. La obediencia del discípulo es lo que hace que nuestra fe dé fruto para el reino. Ahora, ¿qué área de tu vida te está impidiendo que Dios tú le puedas obedecer? Pero aún te cuesta trabajo entregar esa área en tu vida. Vamos al segundo punto. El creyente asiste a la iglesia, pero el discípulo es la iglesia. Un creyente generalmente asiste a la iglesia con la mentalidad de recibir. Disfruta la enseñanza, el tiempo de adoración y la comunión con otros cristianos. Valora estos momentos, pero a menudo ve a la iglesia como un lugar para ir ciertos días de la semana, más que un aspecto central de su vida diaria. Quiero darte 3 características del creyente que solo asiste. La primera es tiene una actitud receptiva. O sea, el creyente asiste para ser alimentado espiritualmente. Su participación se limita a solo recibir, pero no hay un compromiso para involucrarse en la iglesia. Número 2, depende del día domingo. Estos creyentes dependen del sermón, de la alabanza, de la adoración, como su principal fuente de alimento espiritual. Número 3, tienen una participación limitada. O sea que asisten regularmente, pero su relación con la iglesia es pasiva. No están involucrados en servir, discipular o contribuir activamente en la iglesia. Un ejemplo bíblico para este punto es los fariseos. Los maestros de la ley en el tiempo de Jesús cumplían con los rituales religiosos y asistían a las sinagogas, pero su corazón no estaba comprometido con la verdadera misión de Dios. Cumplían con las prácticas externas de la religión, pero no eran verdaderos discípulos que vivieran en el propósito de Dios. Piensa en alguien que es un espectador de un juego de fútbol. El espectador disfruta del juego desde las gradas, pero no participa activamente en la acción. Están presentes, pero no son parte de lo que está ocurriendo en el campo de juego. A diferencia del jugador, el jugador está a nivel de cancha, participa, juega, disfruta. Esto es algo que pudiera llevar a entender esa hermosa participación. No solamente ser un espectador desde las gradas, sino poder estar a nivel de cancha. Recuerda, el discípulo es la iglesia. El discípulo entiende que la iglesia no es un edificio o un simple evento. El discípulo es parte activa y esencial del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un lugar al que solo se va, sino es algo que el discípulo vive y manifiesta aún en su vida día a día. Ser iglesia significa estar comprometido con el llamado de Dios a ser sal y luz en todas las áreas de su vida. Ahora también tengo 3 características del discípulo, ese discípulo que es la iglesia. El discípulo tiene una actitud de servicio. El discípulo no solo va a la iglesia para recibir, va a servir. Participa en la edificación del cuerpo de Cristo, contribuyendo con sus dones, talentos y también con su tiempo. Número 2, tiene un compromiso diario. El discípulo no limita su vida espiritual a un día a la semana. Vive su fe en todas las áreas de su vida, en su trabajo, su hogar, sus relaciones y su comunidad. Entiende que él o ella es el templo del Espíritu Santo. También tienen una conexión con la misión de Dios. El discípulo entiende que la iglesia tiene una misión, hacer discípulos. No se trata solo de asistir a un servicio, sino de vivir una vida que extiende el reino de Dios a otras personas. El discípulo ve su vida como parte de la obra continua de Dios en el mundo. Número 3.3. Ser la iglesia en acción. La iglesia, en un sentido más profundo, no es un edificio ni un evento. La palabra iglesia proviene del término griego que significa los llamados fuera. Y es una asamblea de personas, no un lugar físico. Como cuerpo de Cristo, la iglesia está llamada a ser una comunidad viva
que muestra el amor de Cristo a través de sus acciones dentro y fuera de los muros del templo. Un discípulo no solo busca su propio crecimiento espiritual, sino que también se involucra en ayudar a otros a crecer en su fe. Y esto ocurre a través de relaciones profundas, el discipulado y el servicio a Cristo. El discípulo es la iglesia en su día a día, mostrando a otros quién es Cristo a través de su vida. Jesús dijo que somos la luz del mundo y esto significa que donde quiera que vayamos, llevamos la luz de Cristo. Un ejemplo, el discípulo actúa en su trabajo, no es solo un empleado más, es alguien que a través de su integridad, compasión y servicio a los demás refleja el carácter de Cristo. El discípulo entiende que ser la iglesia significa vivir el evangelio en todas las áreas de su vida y en cualquier lugar donde él esté. La transición de asistir a la iglesia o ser la iglesia es una de las claves del verdadero discípulo. Mientras que el creyente puede asistir a la iglesia y participar de los eventos, el discípulo comprende que es un miembro vital del cuerpo de Cristo y que tiene un rol activo en la misión de Dios en el mundo. O sea que ser la iglesia significa, número 1, ser parte de una comunidad de fe que busca un crecimiento mutuo. Número 2, el servicio a los demás y por último, el cumplimiento de la gran comisión. El costo del ser discípulo tiene un precio. Y este precio, dice Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto significa que seguir a Cristo requiere sacrificio, renuncia y disposición a sufrir por el evangelio si es necesario. La cruz en tiempos de Jesús era un símbolo de vergüenza y muerte. Jesús nos está diciendo que seguirlo implica estar dispuestos a llevar nuestra propia cruz, es decir, a renunciar a nuestros propios deseos, sueños y confort por causa de él. La palabra griega para cruz es stauros y era un símbolo de muerte pública y no solamente muerte pública, sino vergonzosa. Un creyente puede seguir a Jesús mientras le conviene, pero un discípulo está dispuesto a pagar cualquier precio por seguirlo. Los apóstoles, aún sin preparación, pero lo dejaron todo por seguir a Cristo. No es casualidad que todos ellos, salvo Juan, murieron como mártires, porque ser discípulo es seguir a Jesús, aun cuando esto implique perderlo todo. 2 preguntas para reflexionar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para seguir a Jesús, para ser un discípulo de Jesús? ¿Has considerado el costo de ser un discípulo? Para concluir, hoy exploramos la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Para ser discípulo, no basta con solo creer. Debemos obedecer con una actitud de sumisión a Cristo. También debemos de permitir que nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo. Y por último, estar dispuestos a pagar el precio llevando nuestra propia cruz. Te invito a evaluar en qué área de tu vida puedes comenzar a obedecer profundamente, permitir la transformación de Dios y estar dispuesto a sacrificar lo que sea necesario por ser un discípulo de Cristo. El reto es claro, no te conformes con solo creer. Da un paso más allá, a vivir como un verdadero discípulo. Gracias por acompañarme en este episodio de Café con Dios. La próxima semana, otro episodio con herramientas prácticas para vivir como Jesús. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y dejar tus comentarios. Recuerda, disfruta con aroma del cielo. Bendiciones del Altísimo. Adiós. Gracias por escuchar y compartir este podcast de la Iglesia Café. Recuerda, cada día es una oportunidad para vivir y amar como Jesús. Nos vemos en el próximo Café con Dios.